Tipos de geoformas kársticas en la superficie del terreno. Es importante para analizar el tema kárstico ponernos de acuerdo en los términos, en los nombres de cada elemento de karsticidad. Universalmente se tiene una terminología de geoformas kársticas que nosotros vamos a utilizar para definir un lenguaje técnico entendible entre los investigadores. Diferenciar primero epicars o exocars y endocars. Exocars, formas superficiales. Endocars, cuevas profundas. O sea, las formas superficiales son formas exocársticas o epicársticas y las formas profundas las denominamos formas endocársticas. O sea, las cuevas son endocársticas, las dolinas son exocársticas. Los rasgos, los elementos de carsticidad son de diferente tamaño. Hablemos de los pequeños. Elementos relativamente pequeños de carsticidad. Las estrías por disolución. Estrías en la roca por la disolución. Los carren, que son una especie de surcos de disolución de la roca. Carren lapiaces o lenares. Y están los elementos calizos, que son mucho más horizontales que los carren lapiaces y lenares. Los pavimentos calizos en los cuales debemos diferenciar los clins de los graques. Elementos dentro del pavimento calizo. O sea, una roca karstificada formando como una superficie semiplana con gran cantidad de depresiones alargadas, angostas en todos los lados. Y los runners, hablemos, carren, lapias o lenares, surcos de disolución, cavidades separadas por tabiques más o menos angostos. Las fotografías que vemos ahí son de carren, muchos le llaman lapiaces, lenares, son surcos de disolución verticales o semiverticales, inclinados. De la roca, al disolverse superficialmente, se generan estos elementos de carren. No tienen mucha importancia desde el punto de vista geotécnico, porque no generan grandes amenazas geotécnicas. Están los pavimentos calizos, limestone pavement, paisaje natural de bloques semiplanos expuestos a la superficie de caliza con grietas entre ellos. Los bloques se conocen como clins. Un clin de mayor tamaño, de menor tamaño, un bloque del pavimento calizo. Y las grietas se llaman grikes, pavimentos calizos. Bloques karstificados de poca pendiente. Muy comunes. Deben tenerse en cuenta para el tema de obras de infraestructura. Generalmente no son muy profundos, alcanzan una profundidad relativamente somera, 2, 3 metros. Los pavimentos calizos pueden evolucionar a carren también al generarse erosión general.
Se pueden generar carren. O sea, tienen mucha similitud el carren, que es inclinado semivertical superficial, y los pavimentos calizos. Karstificación somera. Ahora hablemos de rasgos de mayor tamaño, o sea, medianos. Están las dolinas, tal vez el elemento más estudiado. Los sinkholes, que son dolinas abiertas, producto de la disolución o producto del colapso. Las ubalas, grupos de dolinas. Los valles cerrados, valles que el agua sale, pero sale hacia la profundidad. Las líneas de dolinas, alineadas de acuerdo a estructura de la roca. Sumideros o cenotes, conocidos en México, en Yucatán. Cuando vamos a Yucatán, en México, vamos a los cenotes como elemento turístico, que son una especie de dolinas con agua a profundidad. Los pozos verticales, las cimas, arroyos, de, corrientes de agua que desaparecen o manantiales que reaparecen. Manantiales de salida del agua de los elementos cársticos. Rasgos medianos, las dolinas o torcas, depresiones del terreno. Se llama dolina si no tiene más de 1 hectárea, formados en lugares donde el agua se acumula. Pueden ser semicirculares, ovalados o de diversas formas. Pueden variar en diámetro desde pocos metros hasta cientos de metros. Si tienen más de 100 metros de diámetro o de ancho, las llamamos ubalas y no dolinas. Las ubalas son grupos de dolinas o dolinas de gran tamaño. Entonces, las dolinas o torcas, depresiones de no más de 1 hectárea. Depresiones del terreno, dolinas. Hay varios tipos de dolinas, dolinas en que solamente ha habido disolución, o dolinas en las cuales ha habido colapso, o dolinas que se formaron y luego se depositó material en la dolina, dolinas enterradas, dolinas de hundimiento, de sufusión, disolución, de acuerdo al proceso que formó la dolina, clasificamos las dolinas, dolinas enterradas, dolinas que fueron rellenadas con material dentro de un proceso geológico. Los sinkholes son la misma dolina. Lo que pasa es que se llaman sinkholes cuando fueron formadas por colapso. Y no existe acuerdo entre los técnicos sobre cuándo utilizar la palabra dolina, cuándo utilizar la palabra sinkhole. Algunos geólogos la utilizan indistintamente, dolina o sinkhole. Depresiones superficiales del terreno relativamente profundas. Hay varios tipos de sinkholes. En la parte superior del sinkhole a veces hay un manto de roca. ¿Qué pasa? Las zonas en las cuales están abajo los elementos kársticos y encima una costra de suelo de roca son zonas susceptibles a colapso. O sea, y esa cap rock, o sea, esa cubierta de roca encima del sinkhole, encima de la dolina, es muy importante para el análisis geotécnico de la karsticidad. Están los cenotes, un término mexicano, es una dolina o sinkhole relativamente ancho, con un depósito de agua subterránea en su interior, utilizado para turismo. Muchos de nosotros nos hemos sumergido, nos hemos bañado, digámoslo así, en sinkholes
¿sí? En la provincia de Yucatán, en México. Los cenotes mexicanos, están las foibas, sumideros en forma de embudo, pequeños en la superficie, más anchos a profundidad. Están las ubalas o úbalas. Las ubalas son grandes dolinas o grupos de muchas dolinas generando una zona de carsticidad de más de 1 hectárea. Zonas de dolinas, ubalas, geoformas alargadas formando una depresión de gran tamaño con taludes a su alrededor. Miren estas ubalas. Ubalas en formación, ubalas ya más maduras, ubalas con lagos en su interior, en su parte, en la concavidad, geoformas alargadas de más de 1 hectárea. Ubalas. Tenemos las dolinas o signos, eventualmente las llamamos cenotes, en el caso de México. Ubalas, están las cimas, que son aberturas estrechas que comunican la superficie con las cavernas. Una cima generalmente es una concavidad que conduce a una caverna. Conductos de pequeño diámetro, aberturas pequeñas, mayores, las cuales eventualmente actúan como ductos de aguas subterráneas o futuras dolinas. Arroyos, corrientes de agua que desaparecen o que vuelven a aparecer o que surgen. Valles cerrados o ciegos. Un valle alargado con pendiente lateral mediana, un valle en que es un hueco. O sea, el valle total es una gran úbala. O sea, un valle que no permite la corriente superficial de agua y obliga al agua a profundizarse. Generalmente los valles cerrados o ciegos son grandes úbalas. Las líneas de dolinas que se forman a lo largo de una depresión, a lo largo de una estructura geológica, similar a valles ciegos. O sea, varios vallecitos ciegos continuos a lo largo de un alineamiento. Las líneas de dolinas, muy común en la provincia de Vélez, en Santander, en la formación Rosa Blanca. Como en este caso, líneas de dolinas en la provincia de Vélez, líneas llamaríamos que casi se podría decir que son líneas de úbalas caracterizadas utilizando topografía LiDAR. La topografía LiDAR es una herramienta muy útil para caracterizar zonas kársticas. Canales kársticos, líneas adolinadas, corrientes con elementos de carsticia a lo largo de ellas, y ya pasamos a los grandes elementos kársticos, los polges que son zonas kársticas de kilómetros cuadrados, y los valles kársticos. Esos valles kársticos son muy comunes en Centroamérica, México y la Florida. Valles kársticos de cientos de kilómetros cuadrados. Polges son valles más pequeños. Los polges son grandes depresiones alargadas, generalmente, de fondos de poca pendiente subhorizontal, enmarcados por pendientes fuertes,
los cuales se formaron estos polques por la interacción o suma de muchas dolinas y úbalas, el colapso de cavernas y demás. Son grandes valles, grandes áreas de elementos de carticidad, muy peligrosos desde el punto de vista geotécnico. Debido a que pasar una carretera o una línea eléctrica a lado de un polje genera un riesgo importante. Los poljes pueden abarcar cientos de kilómetros cuadrados y puede observarse una que otra dolina o pueden verse cientos de dolinas. Poljes son áreas de carsticidad de kilómetros cuadrados. Entonces diferenciemos dolina, menos de 1 hectárea, úbalas, varias dolinas o una dolina de más de 1 hectárea, y los poljes que son grandes áreas, dolinas, ubalas y poljes, elementos de menor o de mayor tamaño de depresiones por carsticidad. Y los paisajes kársticos, paisajes de torres kársticas, paisajes de mogotes. Los mogotes son colinas aisladas de altura significativa, área grande, producto de la erosión kárstica. Los mogotes, grandes alturas de roca. Y hay torres de mogotes, torres de gran cantidad de mogotes, zonas de carsticidad, en este caso en China, en Huilin, un sitio turístico generado por la carsticidad. Y hablar de los elementos endocársticos. Es otro tema de importancia turística, de importancia biológica, de importancia geológica. Cuevas y cavernas relativamente profundas, grandes concavidades, producto de la carsticidad. Cuevas o cavernas. Tenemos una terminología. Dolinas, poljes, úbalas, ubalas, carren, pavimentos kársticos y demás. Términos de la ciencia de la carticidad. Términos para diferenciar un elemento kárstico de otro. Términos que nosotros debemos aprender a utilizar para poder trabajar conjuntamente sobre el análisis de los elementos kársticos. Muchas gracias.